días, amados hermanos, que Dios eterno, Dios todopoderoso les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Gloria al nombre del Señor. Qué gran privilegio, qué gran honor es para mí el poder continuar como cada lunes en esta estación de radio, en esta cabina, para seguir compartiendo con todos nuestros radioescuchas enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Amén. Y en esta mañana, no, mi hermano todavía sigue de viaje, mi hermano Javier, así es que no voy a poder tomar llamadas durante la enseñanza, sino hasta el final voy a dar un espacio para si hay alguna necesidad de oración. Puedes contactarme aquí en cabina 626-993-1580, 626-993-1580. Gloria al nombre del Señor. También voy a dar una información acerca del ministerio. Tenemos reuniones, sí, no somos muchos, solo estamos teniendo reuniones en la iglesia. Está localizada en el 8363 Reseda Boulevard, suite número 208, en la ciudad de Northridge, California, código postal 91324. Te invitamos a nuestros servicios, son los días lunes. Hoy tenemos servicio de oración a las 7 de la tarde. Miércoles tenemos servicio general a las 7 de la tarde. Y domingo tenemos servicio de enseñanza a las 6 de la tarde. Para mayor información, puedes contactar conmigo al teléfono 323-595-6357. 323-595-6357. Y también tenemos páginas en YouTube y en Facebook. El nombre del ministerio es Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí hay infinidad de videos, infinidad de enseñanzas a las cuales tú puedes tener acceso de una manera totalmente gratuita. Amén. En esta mañana, dado que el Señor me ha indicado que quiere que volvamos a repasar enseñanzas que ya dimos. Nosotros acabamos de cumplir 2 años aquí en esta estación de radio, entonces el Señor quiere que repitamos enseñanzas que dimos casi al principio, amén, pero que son muy importantes y que hay muchas cosas que se ignoran, amén, o que se han entendido de otra manera, gloria al nombre del Señor. Pero vamos a hablar hoy de un hecho que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 10, la famosa frase que le fue dicha al apóstol Pedro cuando tuvo esa visión del cielo, ese éxtasis en la que vio un lienzo, ¿verdad?, que bajaba hasta la tierra con toda clase de animales impuros en ese lienzo, y que oyó esa voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come, ¿verdad? Vamos a estar escudriñando, hermano, esas palabras, amén. Vamos a llegar al entendimiento correcto de cuál es su verdadero significado, amén. Y no solamente vamos a leer esa frase, sino que vamos a ir desgajando esto verso por verso, amén, para al final poder entenderlo de una manera correcta y no terminar malinterpretando y torciendo estos pasajes, amén. Pero vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque, hermanos, si estamos con vida el día de hoy, si estamos respirando, es por su bendita misericordia. Dice la palabra del Señor que por su bondad es que tú y yo no hemos sido consumidos, ¿verdad? También dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, amén. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios eterno, porque nuevamente tú nos das una nueva oportunidad, Dios eterno, de caminar contigo, Dios, de caminar rectamente delante de ti. Tú le dijiste a tu siervo Abraham: camina rectamente delante de mí y yo te bendeciré. Aleluya. Señor, queremos disfrutar de esa bendición que solamente viene, Señor, cuando se obedece tu palabra, eterno Dios. En el nombre de Jesús nos declaramos necesitados en esta hora. Señor, seas tú primeramente limpiándonos, purificándonos, habilitándonos, oh Dios eterno, para poder entrar delante de tu presencia, Dios. Te pedimos también, oh Rey eterno, que seas tú ayudándonos en esta mañana, Señor. Te entregamos, Señor, nuestra mente, Padre, para que seas tú enseñándonos todas las cosas y guiándonos a tu verdad a través de tu Espíritu Santo. Señor, al final de todo esto, que tu nombre reciba la gloria que merece, eterno
aquí nadie es más grande que tú, Señor. Tú eres el invitado de honor. A ti es dada la gloria y la honra. Bendito Dios. Bendícenos pues, Señor, a través de tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Y que todo aquello, oh Dios eterno, que haya sido malinterpretado y torcido en tu bendita palabra, Señor, que seas tú hoy, a través de tu bendita palabra, Señor, mostrándonos la verdad, eterno Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí, entonces vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy y doy la bienvenida a todos nuestros radioescuchas que fielmente nos acompañan cada lunes. Amén. Se levantan a esta hora, o algunos ya van para su trabajo, pero siempre disponiendo los corazones. Amén. Eso es lo importante. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a iniciar con esta enseñanza, pero vamos a leer primeramente, antes de entrar al libro de los Hechos, capítulo 10, vamos a establecer ciertos fundamentos. Amén. Vamos a leer algunas otras citas bíblicas antes de entrar a esa, para que de esa manera las podamos entender, para que de esa manera podamos entender claramente qué fue lo que el apóstol Pedro sabía. Amén. ¿Qué era lo que había en su corazón? Amén. Vamos a leer eso. Para eso te voy a llevar al libro de Levítico, capítulo 11, del verso 1 en adelante. Ahí es donde Dios da a conocer qué animales Él considera limpios y qué animales considera impuros. Y eso para tener una idea de qué fue lo que vio el apóstol Pedro en ese lienzo. Amén. Pero vamos a empezar. Levítico 11:1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: habla a los hijos de Israel. Oigan, esto es bien importante, hermano, ¿sí? Porque aquí el Señor no le está dando instrucciones a Moisés y a Aarón solamente para los judíos, porque así se ha creído, ¿verdad? Así hay mucho pueblo que así lo piensa, que esas cosas solamente fueron ordenadas para los judíos, pero no. Aquí dice el verso 2: habla a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? ¿Solamente los judíos? No, los judíos solamente descienden de una sola tribu, que es la tribu de Judá. ¿Ven? Pero son 12 las tribus de Israel, y les está hablando a estas 12 tribus de Israel. Bueno, dice: habla a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos: el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, verso 7, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Verso 9: estos comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Verso 10: pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. ¿De qué tipo de animales está hablando aquí, hermano? De estos que no tienen aletas y escamas. Pues está hablando de los mariscos. Amén. Pero verso 11 dice: os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Verso 13: y de las aves estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Verso 23:
todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Verso 25, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Verso 27. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche, y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Verso 29. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Estos son la lista de todos los animales que Dios considera inmundos, ¿verdad? Bueno, esto te lo leí para tener una idea de qué fue lo que vio el apóstol Pedro, amén, en ese lienzo, amén. Pero además de Levítico 11, aparecen instrucciones similares en Deuteronomio 14, amén. Tú lo puedes leer ahí en casa, no te lo voy a repetir porque ya te leí Levítico 11, pero Deuteronomio 14 del verso 13 en adelante habla de lo mismo, ¿sí? Los mismos animales, y ahí habla de cuáles también se podían comer según Dios, ¿verdad? Pero siempre prohibiendo el cerdo, prohibiendo los mariscos, igual que en Levítico 11, amén. Pero ahora, estas son las instrucciones que Dios dio en un principio, ¿va? Para, como ya leímos, para todos los hijos de Israel, para las 12 tribus de Israel. Y ellos, hermano, estas instrucciones las tienen pero muy arraigadas dentro de su corazón, y no hay nada que contradiga a esto. Ellos, de hecho, desde niños son enseñados a guardar estos mandamientos que el mismo Dios les dio, ¿verdad?, por medio de Moisés, y son observados muy rigurosamente, amén. Ese era el caso del apóstol Pedro, amén. Ahora vamos a iniciar por escudriñar esta historia que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 10, porque es precisamente aquí, hermano, en donde la teología, primeramente la teología católica, ha enseñado que fue aquí en donde Dios dio permiso al apóstol Pedro y ahora a todos nosotros para poder comer todos estos animales impuros que el mismo Dios prohibió comer, ¿verdad? Lo que ya leímos en Levítico 11, que aquí Dios estaba quebrantando su palabra y ahora ya estaba dando permiso de que ya los podíamos comer, ¿verdad? Eso es lo que se nos ha enseñado, como repito, esta es una doctrina católica, pero que se ha transportado también al cristianismo protestante de prácticamente todas las denominaciones. Pero vamos a ver, hermanos, si esto es realmente así, ¿sí? Vamos a ver si verdaderamente Dios cambió de opinión y si Dios te estaba dando permiso ahora, ¿verdad? Vamos a empezar a escudriñar esto para llegar a la verdad de todo esto, hermano. Amén. Hechos capítulo 10, verso 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice, verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y aquí vamos a detenernos un poquito, ¿verdad? Bueno, ¿quién era Cornelio? Era un gentil, ¿verdad? Era un gentil, amén. Pero dice el verso 2, era piadoso y temeroso de Dios. Ahora, en la cultura, hermano, en la que sucedieron estos acontecimientos, cuando dice temeroso de Dios, no significa lo mismo que entendemos ahora en nuestros días, ¿ya? Porque de hecho, este hombre, Cornelio, él ya estaba asistiendo a una sinagoga judía ahí en Cesarea. ¿Por qué se lo digo? Porque en las sinagogas judías, hermano, hay 3 secciones, ¿sí? Hay tres secciones de bancas, amén. En las bancas de enfrente, en la sección de enfrente, ahí se sientan los judíos de nacimiento, ¿sí? Ahí se sientan los judíos de nacimiento. En las bancas de en medio, ahí se sientan los prosélitos. Los prosélitos son todos aquellos que no son de nacimiento judía, pero que se convirtieron al judaísmo de esa época, ¿ya? Así se les conoce, gentiles que se convierten al judaísmo. A eso se les llama prosélitos. Y en las bancas de atrás,
junto a la puerta, en las bancas de atrás, junto a la puerta, ahí se sientan aquellos gentiles que asistían a las sinagogas en los días de reposo para escuchar la enseñanza de la Torá, ¿verdad? La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, que significa instrucción, significa dirección. Ahora, ahí se sentaban aquellos gentiles que aún todavía no tomaban la decisión de convertirse al judaísmo, sino que estaban ahí aprendiendo cada día de reposo, amén, cada día de reposo del séptimo día, valga la redundancia. A este grupo de gentiles que se sentaban junto a la puerta, hermano, en las filas de atrás, a estos se les llamaba en esa época temerosos de Dios. A este era Cornelio, un temeroso de Dios, alguien que se sentaba en las bancas de atrás, que estaba ahí aprendiendo. Todavía no había tomado su decisión de convertirse al judaísmo de la época, ¿sí? Pero dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Verso 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que la hora novena son las 3 de la tarde, dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Oiga nada más. Dice, verso 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los cuales le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Oiga nada más, qué interesante, hermano, porque de hecho, hace 5 años, hace más o menos 5 años, hermano, yo inicié en todo esto que he estado enseñando por estos últimos 2 años. Hace 5 años que yo inicié a aprenderlo, ¿no? Porque antes pues yo enseñaba lo mismo que enseñan todos, ¿no? Incluso yo era uno de los que decía así, ahí al apóstol Pedro, Dios le está dando permiso de ahora que puede comer cualquier tipo de animal, hasta los que Dios había prohibido comer antes. Yo era uno de ellos, ¿sí? Pero te voy a compartir qué fue lo que pasó en mi vida, hermano, para dar ese cambio. Oiga, sucedió algo así como al apóstol Pablo, ¿sí? Que él era un perseguidor, pero luego se convirtió en el más grande promotor, ¿verdad? Bueno, resulta que hace 5 años, hermano, yo me encontraba viendo videos en YouTube, videos acerca del pueblo de Israel, de cómo 1948 volvió a surgir como nación después de no hacerlo por casi 2000 años. Y estaba ahí, hermano, viendo video de la guerra de los 6 días que tuvieron con las naciones árabes y ese tipo de videos. Bueno, estando ahí, encontré un link para ver otro video que precisamente estaba siendo filmado en esta ciudad de Jope. Era un maestro que tenía un grupo de estudiantes y primero inicia enfocando una gran edificación ahí en la ciudad de Jope, que actualmente se le llama, creo que Jaffa, la ciudad de Jaffa en Israel, pero estaba enfocando una gran edificación y le pregunta a sus estudiantes, ¿saben qué es este lugar? Y nadie supo, y él entonces enfocó la cámara hacia la puerta y ahí había un anuncio que decía la embajada del Vaticano. Oigan, ahí en Jope, la embajada del Vaticano. Bueno, la intención de ese video era mostrarles a los estudiantes la casa en donde se alojó Pedro, la casa de Simón Curtidor, ¿verdad? Porque supuestamente aún existe ahí en esa ciudad de Jope, en esa ciudad de Jaffa. Y entonces fue recorriendo, grabando y llegó hasta esa casa, ¿verdad? Y ahí hay un anuncio que es la casa de Simón Curtidor, ¿verdad? Pero a la puerta hay una placa que está en inglés y en hebreo, en donde se explica qué fue lo que sucedió ahí, ¿verdad? Y empieza el relato diciendo, esta es la casa de Simón Curtidor, en donde al apóstol Pedro tuvo esa visión del cielo, en donde ahora Dios le estaba dando permiso de comer cualquier cosa, cualquier animal, es lo que dice ahí. Pero hasta esa fecha, pues era lo que yo creía también, ¿verdad? Era lo que yo creía también. Pero lo que levantó mi gran sospecha, hermano,
es quién es el que firmaba esa interpretación. Oiga, para esa época yo ya tenía 15 años en el cristianismo protestante. Ya eran 15 años. El Señor me había sacado del catolicismo, ¿sí? Me había sacado del catolicismo, yo me había deshecho de todos mis ídolos que tenía y ya me encontraba en el cristianismo protestante por 15 años. Bueno, resulta que quien firmaba esa interpretación en esa placa al final de ella, decía el Vaticano. Oiga, el Vaticano firmaba esa interpretación. Entonces yo me hice esta pregunta, dije, caray, ¿cómo que el Vaticano? Yo pensaba que yo ya no tenía nada que ver con el Vaticano, o sea que yo ya no creía lo que el Vaticano enseña, pero aquí me estoy dando cuenta de que estoy creyendo lo mismo, sí, ya no adoro a los ídolos, ya no estoy sometido bajo el Papa, pero todavía creo en esta interpretación del Vaticano. Y que yo recuerde, pues el Vaticano en el pasado me mantuvo engañado, ¿verdad? Me engañó con sus enseñanzas, o sea, Roma, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, ¿será que en esta ocasión el Vaticano me está diciendo la verdad? ¿O me estará nuevamente mintiendo? Oiga, hermano, y ahí yo sentí, hermano, en mi interior, como Dios despertó en mí un deseo, una pasión, pero por su verdad. Créamelo, hermano, así lo sentí yo en mi interior, que ahí fue donde Dios puso en mí esa hambre por su verdad. Entonces dije, bueno, voy a investigar si realmente el Vaticano me está diciendo la verdad en cuanto a esto o me está mintiendo nuevamente. Oiga, y ahí empecé a escudriñar, hermano, esto que voy a compartir contigo, ¿sí? Entonces, a este Simón Pedro, hermano, de hecho, ¿ya? Es al que Jesús, al que Yeshua le había dicho lo siguiente, le había dicho en Mateo 4:19, le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Así les dijo, ¿ya? En Mateo 16:19 le dijo específicamente a Pedro, le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, en otras palabras, lo que le estaba diciendo es, tú vas a abrir la puerta para que entren los gentiles, ¿ya? Pero ya sabemos que el apóstol Pedro pues solamente abrió la puerta, pero al apóstol Pablo se le dio el ministerio para los gentiles, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con Hechos 10:9, ¿verdad? Ya se le apareció el ángel allá a Cornelio, ya le dio instrucciones a sus siervos y los mandó a la ciudad de Jope a buscar al apóstol Pedro. Bueno, dice verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, sí, a la ciudad de Jope, dice, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Oiga, la hora sexta son mediodía, ¿verdad? Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Verso 12 dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Oiga, ¿qué es lo que está viendo aquí el apóstol Pedro, hermano? Vamos a ir explicándolo, ya, de a poquito, para ir entendiendo correctamente. Bueno, lo que él estaba viendo aquí eran todos los animales que Dios prohibió comer, lo que ya leímos en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Es lo que él estaba viendo en ese lienzo, hermano. ¿Sí? Todos los animales que Dios había prohibido, todos los animales que Dios había dicho que eran impuros. Eso fue lo que vio en ese lienzo. Pero el verso 3, Hechos 10:13 dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Oiga, aquí es donde se ha enseñado, ¿verdad? Y se nos dice, ya ves, mira, ahí el Señor le está diciendo a Pedro, después que le mostró los animales impuros, Pedro, levántate, mata y come. Y hasta ahí se nos lee, ¿verdad? Pero si continuamos leyendo, hermano, vamos a entender esto de una manera correcta, porque si solamente se nos lee ese pedacito, Pedro, levántate, mata y come, ¿qué se entiende de eso? Pues sí, que se levante, que mate y que come, ¿va? Pero vamos a continuar leyendo, hermano, vamos a continuar leyendo para encontrar la verdad de esto, amén. Verso 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El apóstol Pedro aquí, hermano, está diciendo, no, Señor, porque hasta este día yo he obedecido lo que tú ordenaste en Levítico 11, Deuteronomio 14. Bueno, en la época del apóstol Pedro, hermano, no existían los versos
No existían los capítulos, no existían las comas, los puntos, no existía nada de eso, ¿verdad? Pero para poderlo entender nosotros de una manera correcta, vamos a imaginar que ya estaban, ¿verdad? Entonces, él lo que dijo fue, no señor, porque hasta esta fecha yo he obedecido lo que tú ordenaste ahí en Levítico 11, Deuteronomio 14, ¿ya? Y dice el verso 15, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, oiga lo que le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Nuevamente, de aquí se toman y ya ves, todos los animales impuros, los que Dios había dicho que eran impuros, dice aquí que él ya los limpió. Oiga, que ya no los continúes llamando impuros. Pero vamos a continuar leyendo, hermano, ¿sí? Porque esto se entiende de una manera correcta cuando leemos todo este capítulo. Vamos a continuar con el verso 16, dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Oiga, 3 veces. Pero vamos a ver qué pasó con Pedrito. Verso 17 dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, oiga nada más, o sea, se lo repitieron 3 veces a Pedro, hermano, y Pedro no lo entendió. O sea, no entendió cuál era el significado de ese éxtasis, de esa visión. Oiga, pero entonces, ¿por qué el cristianismo católico primeramente, bueno, lo entendió a la primera? ¿Sí? Que Dios estaba ahí dando permiso al apóstol Pedro y a todos nosotros de ahora comer toda clase de animales impuros. Pero ¿por qué el apóstol Pedro no, hermano? ¿Será que Pedro era falto de entendimiento, estaba medio retrasado mental o cuál era el problema de Pedro? Pues no, hermano, lo que pasa es que Pedro, él sabía, hermano, él sabía que Dios no cambia. Oiga, él sabía que la palabra de Dios permanece para siempre, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, que Dios no miente. Eso sabía Pedro. Entonces decía, no es posible, o sea, Dios no es así, pues. O sea, Dios no llega hoy y me dice, ¿sabes qué, Pedrito? Te prohíbo comer esto y esto. Y mañana regrese y le diga, ¿sabes qué, Pedrito? La verdad es que me equivoqué. La verdad es que sí, yo te prohibí comer carne de cerdo, pero es porque yo no había probado las carnitas michoacanas, pero la verdad es que están de chuparse los dedos. O yo no había probado los camarones al mojo de ajo y qué delicia. No, hermano. Pedro sabía que Dios no es así, pues, ¿ya? O sea, Pedro quedó perplejo y dijo, no, ¿cuál será el significado de esa visión? ¿Cuál será? Oiga, y dice a continuación, dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Verso 18 dice, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Verso 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, oiga, todavía, hermano, Pedro todavía estaba pensando en la visión, ¿cuál sería el significado? Dice, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Oiga, ¿por qué tuvo que llegar el Espíritu y decirle que 3 hombres le buscaban? Verso 20 dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Oiga, ¿se da cuenta? ¿Por qué el Espíritu Santo tuvo que llegar a Pedro, hermano, y decirle que no dudara, ¿sí? Que no dudara de ir con ellos? O sea, definitivamente Pedro no iba a querer ir con ellos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pedro no iba a querer ir con estos hombres que habían sido enviados por Cornelio? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque eran gentiles. En esa época, hermano, los gentiles por el pueblo judío eran vistos como perros. Oiga nada más, ¿sí? Como perros, como gente de segunda clase, ¿sí? Se les consideraba un pueblo maldito, ¿ya? Entonces, el apóstol Pedro no iba a querer ir con ellos. ¿Se da cuenta? Mire, en esa ciudad de Jope, de hecho, años antes, ahí fue donde descendió el profeta Jonás, pero para huir de la presencia del Señor. Recuerde que fue enviado a Nínive, ¿verdad? A predicar a Nínive. Y él no quiso ir. ¿Por qué? Porque Nínive era una ciudad gentil, ¿ya? Por la misma razón, el apóstol Pedro años después tampoco iba a querer ir
con Cornelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran gentiles, hermano. Pero el Espíritu Santo llegó y le dijo, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. O sea, fue la única razón porque, como vamos a ver más adelante, el apóstol Pedro accedió a ir con ellos. Pero vamos a dar nuevamente información. Puedo recibir llamadas después de esta enseñanza al área 626-993-1580, 626-993-1580, o después del programa me puedes llamar a mi teléfono personal, área 323-595-6357, 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Entonces, ¿te das cuenta, hermano? Pero vamos a continuar, hermano, vamos a continuar, porque mire, o sea, recordemos lo que leímos en Levítico 11, Deuteronomio 14, hermano, eso fue ordenado por el Dios Todopoderoso. Oiga, además Pedro sabía, hermano, que si el edicto de un rey terreno no podía ser abrogado, oiga, pues entonces mucho menos el mandamiento del Dios eterno, ¿verdad? De hecho, Daniel 6:8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Oye, ¿se da cuenta? El mandamiento de un hombre, hermano, de un rey terreno, no puede ser revocado ni puede ser abrogado. Ahora, entonces, ¿será que el mandamiento del Dios eterno, del Dios que hizo los cielos y la tierra, ese sí puede ser revocado, ese sí puede ser abrogado? Pues claro que no, hermano. Lo que pasa es que Dios, en las visiones y sueños que da a sus siervos y personas que de hecho están documentadas en las Sagradas Escrituras, ahí encontramos, hermano, que muchas de esos sueños, de esas visiones, fueron a base de símbolos. Por ejemplo, veían bestias, monstruos, animales, etc. Y encontramos que el significado de ellas, hermano, de estos sueños, de estas visiones, no era de forma literal, ¿verdad? Sino espiritual. Y el mismo apóstol Pedro más adelante nos va a dar el verdadero significado de esta visión que tuvo. Ahora, la pregunta que hice hace rato, ¿verdad? ¿Por qué es que tuvo que llegar el Espíritu y decirle, no dudes en ir con ellos? Pues ya lo leímos, hermano, ¿sí? Había esta ley en Israel que de hecho prohibía que un judío se juntara con un gentil. Oiga, pero esta ley no había sido dada por Dios, ¿ok? Esta ley nunca fue ordenada por Dios. De hecho, esta ley que prohibía que un judío se juntara con un gentil, está en la ley oral. Sí, está en el Talmud. ¿Qué es la ley oral? ¿Qué es el Talmud? Bueno, son mandamientos de hombres. ¿Bien? Por ejemplo, ellos le llaman cercos de protección alrededor de la Torah, ¿verdad? Takanot en hebreo, takanot, así se le llama. Por ejemplo, este mandamiento, este takanot, acerca de que se prohibía que un judío se juntara con un gentil, es porque de alguna manera querían poner un cerco de protección alrededor de la Torah. Porque ¿cuál es el mandamiento de la Torah? Ya lo leímos, Levítico 11, ¿verdad? No coman cerdo, no coman mariscos. Okay. ¿Y quiénes eran los que comían este tipo de animales, hermano? Los gentiles, ¿verdad? Los gentiles. Entonces ellos dijeron, bueno, mira, para evitar que un judío al juntarse con un gentil se sienta tentado a comer estos alimentos, estos animales prohibidos por Dios, lo mejor es que para ese judío ni siquiera se junte con este gentil, ¿ya? Esa era la ley, amén. Y ni mucho menos meterse a su casa, hermano, a la casa de un gentil, ya, porque como ya lo mencioné anteriormente, los gentiles eran vistos como perros, ¿verdad? Y de hecho hay un ejemplo en la escritura, hermano, que el mismo Señor, mire, Marcos 7:27 dice, pero Jesús le dijo a la mujer, le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿verdad? A esta mujer sirofenicia le dijo eso, oiga, ¿ya? Entonces, el apóstol Pedro, hermano, más adelante, como lo vamos a poder leer, dijo a Cornelio, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Oiga, ¿de acuerdo? Pero vamos a regresar al verso 21, Hechos 10:21, dice. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Verso 22, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Verso 23,
Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, oiga, otros judíos, amén. Verso 24, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Verso 27, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, oiga, puros gentiles ahí, hermano, puros gentiles, ¿sí? Verso 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis, oiga, verso 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, a un gentil, ¿verdad? Pero vea lo que dice a continuación, hermano, porque ahí es en donde el apóstol Pedro por fin entiende el significado de esa visión, ¿sí? De ese éxtasis. Dice, vamos a leer nuevamente el verso 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Oiga, nada más. Ahí el apóstol Pedro entendió que Dios no estaba hablando en sí de animales, hermano. Estaba hablando de hombres. Oiga, estos hombres gentiles que la religiosidad, ¿sí?, había calificado o había sellado como inmundos. Oiga, ¿sí?, como inmundos, como abominables. Pero que el Señor le estaba enseñando que no, que Él ya, a esos son los que Él ya había limpiado, oiga, a los hombres gentiles. Pero vamos a continuar leyendo para que vea que esto es así, hermano. Dice, por lo cual, verso 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Sí? Entonces, hermano, Dios no estaba hablando de animales, hermano. Dios en la visión que le mostró al apóstol Pedro, hermano, no se estaba refiriendo a animales, sino que se estaba refiriendo a hombres. Hechos 10:13 dice, recordemos lo que le dijo, ¿verdad? En Hechos 10:13, regresemos, amén. Dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Oiga, ¿sí? A los hombres, hermano, los que la tradición decían que eran inmundos, que eran comunes, amén. Ahora, ¿quiénes eran los que decían que los gentiles, hermano, que los extranjeros eran comunes o inmundos? ¿Dios o los judíos de acuerdo a la tradición oral, de acuerdo a la ley oral? Que eran esos cercos de protección que los hombres habían puesto alrededor de la Torá, de esos takanot, esos mandamientos de hombres que decían, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Oiga, hermano, eso era parte de lo que se enseñaba en las sinagogas judías en esa época. Ellos decían que aunque un gentil se convirtiera, pues estaba muy difícil que tuviera parte en el reino de Dios. O sea, eran vistos como hombres de segunda clase. Hechos 10:30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que, verso 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oiga, ¿sí? Entonces vemos que aquí el apóstol Pedro por fin entiende el significado de la visión, que Dios no estaba hablando de animales, sino de hombres. O sea, Dios le estaba diciendo al apóstol Pedro que él no miraba a los gentiles de la misma manera que lo miraban los judíos, que eran influenciados por la ley oral, ¿verdad? Dios le estaba dando a entender al apóstol Pablo que él no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero pues desgraciadamente, hermano, esto no se ha entendido, este pasaje no se ha entendido así la mayoría del pueblo cristiano actualmente, ¿sí? Sino que, como vemos muy claramente, este pasaje se ha torcido y se ha malinterpretado. Pero este nuevo entendimiento, hermano, o interpretación de este capítulo 10 de Hechos, pues va a derribar totalmente lo que el cristianismo en general, porque antes era solamente católico, pero pues como fue heredado también al cristianismo protestante, ¿ya?
claro, esto siendo influenciados por Roma, ¿va? Pero para entender esto claramente, hermano, y para entender cualquier carta, oigan, o capítulo de la Biblia, pues hay que leerlo totalmente de principio a fin, y no solamente una pequeña porción, como se hace, hermano, en la mayoría de las iglesias cristianas, ¿sí? Porque se nos lee, ¿sí? Para una predicación se nos lee un pedacito aquí, otro pedacito por acá y otro pedacito más por acá, ¿verdad? Y hermano, así no se va a entender correctamente, ¿sí? No se va a entender correctamente, ¿sí? Porque la verdad es que sí, hermano, pareciera que Dios sí le estaba dando permiso al apóstol Pedro de comer cualquier animal impuro y abominable cuando le dijo, Pedro, levántate, mata y come, ¿verdad? Pareciera que sí. Y como en la mayoría del pueblo cristiano solamente se lee esa pequeña porción, hermano, de no solamente este capítulo, sino de casi todas las cartas y capítulos del Nuevo Testamento, y por eso es que no se entienden correctamente y se les termina por dar una errónea interpretación, ¿ya? Porque Dios, hermano, no se contradice. Dice la palabra de Dios, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Y si la Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios, pues tampoco se deberían de contradecir un libro con otro, ¿ya? Y cuando pareciera que se están contradiciendo, es que se le está dando una errónea interpretación. Eso es lo que sucede, hermano. O sea, el Antiguo Testamento no se tiene que contradecir con el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque Dios no se contradice. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Pero vamos a continuar, hermano, vamos a terminar. Hechos 10:34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprende que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso 44, oigan lo que sucedió. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, oiga, estos judíos, ¿sí? Los fieles de la circuncisión, dice, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Oigan, nada más, hermano, no había sucedido que el Espíritu Santo fuese derramado sobre un gentil, ¿sí? Por eso fue la sorpresa de estos judíos. ¿Se dan cuenta? Hermano, ¿por qué? Porque Dios ya había limpiado a estos judíos, ya no eran inmundos, ¿sí? La sangre del Mesías los limpió, los purificó. Gloria al nombre del Señor. Verso 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre de Señor Jesús. ¿Sí? No fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no. En el nombre del Señor Jesús. De hecho, todos los bautizos, hermano, que aparecen aquí en Hechos, en el libro de los Hechos, todos fueron hechos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. ¿Ya? Entonces dice, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, como hemos podido darnos cuenta, hermano, el estudiar las escrituras de una manera sistemática, así se le llama esta forma, es decir, estudiarla verso, por orden, de principio a fin, hermano, nos ha permitido descubrir algunas de las cosas que se han torcido y que se han malinterpretado dentro del cristianismo, tanto católico como protestante. Y para poder entender, hermano, que los mandamientos que Dios dio en un principio aún están vigentes y que todavía se tienen que seguir obedeciendo, ¿sí? También, como hemos podido darnos cuenta, hermano, ha sido el Imperio Romano
del Vaticano, el que ha querido siempre cambiar los tiempos y la ley. Oye, ¿sí? Sucedió en el pasado, hermano, con Antíoco IV Epífanes, ¿sí? Y va a volver a suceder. Oiga, va a volver a suceder. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Oiga, pero el tiempo de la restauración de todas las cosas, hermano, que sucederá o que sucedería al final de los tiempos, ya ha llegado, hermano. De hecho, tú y yo somos parte de esa restauración de todas las cosas. Lo dice Hechos 3:19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto, verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pero esta palabra reciba, hermano, es la palabra griega G1209, que es la palabra de Jomai, que significa retener. Entonces sería más correctamente decirlo, porque a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Bueno, eso es la razón por la que el Señor no ha regresado, hermano. ¿Sí? El cielo lo está reteniendo hasta que suceda esa restauración de todas las cosas. ¿Sí? Y Dios mismo, hermano, es el que está causando esta restauración de todas las cosas y está trayendo un despertamiento en medio de su pueblo. Y esta es la razón por la que estamos hoy aquí, hermano. ¿Ya? Porque Dios es el que está causando esto. O sea, Dios es el que causó en mi vida, hermano, ¿sí? El empezar a cuestionar estas cosas. ¿Ya? Porque como te vuelvo a repetir, yo antes enseñaba lo mismo que todos enseñan. Fue Dios el que puso esa inquietud en mí, esa hambre por perseguir su verdad, amén. Y fue como inicié, hermano, a investigar todas estas cosas. Ahora, yo sé que esta es solamente la primera parte, déjame decirte, ¿sí? Porque yo sé que ya alguien está pensando en alguna de las otras citas que existen, en la que aparentemente Dios sí dio permiso de comer cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, ya están pensando en Mateo 15, en Marcos 7, ¿verdad? Ya están pensando en 1 Corintios capítulo 10, en donde el apóstol Pablo dice: de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer sin motivo de conciencia. Bueno, y dice: ¿y qué es lo que se vende en la carnicería? Pues todo, carne de cerdo, marisco. Ahí está, y el apóstol Pablo está diciendo que de todo podemos comer. Mira, yo hice una recopilación de todas y cada una de las citas que habla acerca de los alimentos. Y me puse a escudriñarlas, a estudiarlas, una por una, hermano, una por una. Y encontré que algunas de esas se han sacado fuera de contexto, otras se han torcido y se han malinterpretado. Oiga, nada más. ¿Ya? Es lo que ha sucedido, hermano, es lo que ha sucedido. Amén. Y te lo voy a estar presentando. Vamos a continuar con esto. Hoy es la parte número 1, pero vamos a continuar la próxima semana con la parte número 2, en donde vamos a empezar a examinar todas estas citas, hermano, estas citas que hablan, amén, precisamente de esto, hermano, de esto, de los alimentos, amén. Miren, y no es nada raro, hermano, que todas estas citas bíblicas que hablan de los alimentos, hayan sido escritas, muchas de ellas, por el apóstol Pablo. ¿Sí? Están en las epístolas del apóstol Pablo. Pero según lo que el mismo apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, verso 15 en adelante, oiga lo que dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, oiga, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Oigan, nada más, o sea, los indoctos e inconstantes las tuercen. ¿Qué es una persona indocta? Es una persona ignorante. Es una persona ignorante en cuanto a la cultura para la cual fueron escritas estas palabras, y también ignorante en cuanto a la cultura a la cual perteneció Jesús, el apóstol Pablo y los primeros
apóstoles, los primeros discípulos, ¿ya? Ignoran esas cosas, entonces lo quieren entender con una mente de 2000 años después, hermano, y con un entendimiento de otra cultura totalmente diferente a esa. ¿Te das cuenta? Esa es la razón por la que se ha terminado por torcer y malinterpretar esto. Pero como lo pudiste leer, hermano, claramente el verso 28, ahí fue donde el apóstol Pedro entendió cuál era el verdadero significado, ¿verdad? Porque cuando le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Oiga, Dios estaba hablando de los hombres, hermano, que la religiosidad decía que eran inmundos, que eran impuros, que eran vistos como perros, pero el Señor está enseñando al apóstol Pedro, no, Pedrito, tú ya no tienes que mirar a estos gentiles como si fueran inmundos. No, yo ya los he limpiado. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Y este tema, hermano, esta enseñanza va de la mano con lo que vimos la semana pasada, ¿va? De que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, no nació la iglesia gentil de Cristo. Aquí fue donde empezaron a entrar los gentiles, hermano. Aquí en Hechos 10, que esto ya sucedió años después de lo que sucedió ahí en Hechos 2, ¿ya? Años después, hermano. Ahí es donde empezaron a entrar los gentiles. ¿Sí? Ahí fue donde empezaron ya con el apóstol Pablo, ahí ya, hermano, entraron mucho más gentiles todavía. Amén. Pero, ¿se da cuenta, hermano? ¿Qué diferencia tan grande hace el estudiar las escrituras en orden, de principio a fin? Porque, mira, eso ya lo he dicho anteriormente, ¿verdad? Si yo te mandara una carta que está llena, está de principio a fin, llena, pero tú solamente lees un pedacito al principio, otro pedacito a la mitad de esa carta y otro pedacito al final de la carta. Al final será que tú podrás entender correctamente todo lo que se habla en esa carta. Imposible, ¿verdad? Imposible. Pues así se ha querido entender, hermano, estas cuestiones en las cartas del Nuevo Testamento, leyendo un poquito aquí, otro poquito por acá y otro poquito más por acá. Oye, así es imposible darle la correcta interpretación. ¿Te das cuenta? Sí, porque, hermano, si a nosotros solamente se nos lee esa parte donde dice, Pedro, levántate, mata y come, ¿qué se puede entender de eso? Dígame, ¿qué se puede entender de eso? Porque a mí esa cita es la que me sacan siempre, hermano, cuando enseño de esto. No, acuérdense que lo que le dijeron a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Sí, pero ¿ya has leído lo que sigue a continuación? No, pues no. Pues léelo para que verdaderamente entiendas qué significa esa frase. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar el teléfono de aquí en cabina, hermano. Nos quedan como 5 minutos. Área 626-993-1580. Si hay alguna necesidad de oración, alguna pregunta. O también, después del programa, me puedes contactar al área 323-595-6355. Hoy tenemos servicio de oración, ayuno de oración, a las 7 de la tarde. Amén. A las 7 de la tarde es hoy. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar la dirección 8363 Resida Boulevard. Vamos a tomar una llamada. Señor le bendiga. Estoy leyendo la palabra de Dios hace 3 días. Yo leí este versículo y quiero que ore por mí para que me dé Dios más entendimiento, más sabiduría para entender su palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Martín, yo tengo que Dios me atrasó 7 años, que me sacó de los vicios, 35 años. Amén. En los vicios, pero Dios es poderoso. Amén. En estos días que están cerradas las iglesias, yo he estado escudriñando la palabra de Dios y este texto que estoy oyendo ahorita, hace como 3 días yo lo leí. Amén. ¿Qué día tienes de estudio? Los lunes, ¿no? No. Los lunes tenemos estudios, sí, también servicio, tenemos los miércoles a las 7 y los domingos a las 6. Sí, yo quiero congregar una iglesia, pero yo quiero que Dios me dé sabiduría para profundizar más la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios. Sí, claro que sí, hermano, nos puede visitar. Es la dirección es permítame, déjenme. Es a 8363 Resida Boulevard. Es el suite 208, es en la segunda planta. Sí, que me estamos escuchando cada lunes su estudio, me ha ayudado mucho. Amén, Dios gloria me al Señor. me ha quitado los ven de los ojos. Gloria al Señor, hermano. Mire, qué bueno es el Señor. Que me dé sabiduría para escudriñar su palabra, así como usted que predica.
Amén, hermano. La Amén. verdadera palabra de Dios que está escrita, hermano. Amén. La gloria sea para el Señor, mi hermano. Quiero que oren para que Dios me siga dando más fuerza para seguir para adelante. Amén, amén, claro que sí. Porque Dios ya viene pronto, ya está por venir hasta pronto. Sí, exactamente, amén. Sí, hermano, vamos ahorita a orar al final, por usted, Martín, me dijo que se llama, ¿verdad? Sí, Martín. Ok, amén, hermano, que el Señor le bendiga. Igualmente, Dios los bendiga y que Dios les dé más sabiduría para Gracias. que prediquen la palabra. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano, bendiciones, adiós. Hello, Dios le bendiga. Hermano, que Dios le bendiga, muy buenos días. Buenos días, hermano. Sí, solamente quería la corrección de su número de teléfono. Es área 323 Sí, 595 sí. 6357. Entonces lo apunté muy bien. Ok, amén. ¿Lo puedo llamar durante el día? Sí, claro que sí, hermano. Sí, porque me está interesando mucho esto, que hace ratos que yo quería saber de esto. Y ahorita tengo anotado algo. Ajá. Ya anteriormente había anotado otras cosas, pero ahorita me interesó mucho. Ok, hermano. ¿Lo puedo llamar a cualquier hora? Sí, claro que sí. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, que Dios le bendiga. Bendiciones, hermanos. Gracias, gracias. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Tenemos un minuto prácticamente. Amantísimo Dios y Padre, yo te doy gracias, oh Dios eterno, por lo que tú has hecho en esta mañana, Señor. Señor, tu pueblo, Señor, ha escuchado la voz de la verdad de tu palabra, Señor, y se han identificado con ella, Señor eterno. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, por mi hermano Martín, Señor, para que tú le sigas dando más sabiduría, Señor, más entendimiento para poder entender tu bendita palabra. Así también a cada uno de mis hermanos, Señor, que ahí donde están, se quedaron meditando en esto, Señor, cuestionando ya cosas, oh Dios. Tú eres el que pone el querer como el hacer, Señor. Tu palabra dice que no es del que corre, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Te pido bendición para ese pueblo, Señor. Provee, bendito Dios, sana al enfermo, Rey eterno, en el nombre de Jesús. Te damos a ti todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Bendito tu nombre desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, hermano, voy a dar mi teléfono para y cierro con esto. Área 323-595-6357, 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, y fue un gran honor, hermano, un gran privilegio el poder estar en esta mañana a través de estas ondas radiales para seguir compartiendo con todos ustedes la enseñanza de la palabra del Señor, hermano. Que Dios me nos cuide, nos proteja, y hermano, sigan orando por su servidor, lo necesito mucho, hermano. Bendiciones, hermanos, y hasta la próxima. Adiós. KBLA 1580 AM, Santa Mónica, Los Ángeles.